Pedimos al Espíritu Santo, que hizo fecundas las purísimas entrañas de María Virgen, que bendiga esta palabra en nosotros y la haga también fructuosa. Queridas hermanas, queridos hermanos, ayer tuve el honor de iniciar la predicación de estas salves de la Mare de Déu. Mi humilde propuesta es contemplar el misterio y los misterios de la fe desde los ojos de María, con los ojos de la Madre. Siguiendo la tradición de la Iglesia, me he querido fijar en María como el nexo de los misterios de la fe. Ella es el nudo viviente donde las distintas verdades que confesamos, que creemos, que nos dan la vida, se sostienen como en un precioso ramillete. En ella se juntan todos los dogmas, todas las verdades de fe, como en un ceñidor. El misterio de la fe de la Iglesia, alrededor de María, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, templo del Espíritu Santo, imagen y figura de la Iglesia, nos parece como un ramillete de flores coloridas, y en ella podemos ver todos los colores del arco iris del misterio. Hay una imagen, una metáfora que me viene muchas veces a la cabeza en estos días al preparar los sermones de estas tardes, y me voy a permitir compartirla con ustedes por si les es de utilidad. Me imagino a María como la madre que es. Incluso me atrevo a ponerle el rostro de una mujer de este pueblo, una mujer ilicitana, una madre que lleva y trae a su hijo o hija por primera vez al misteri. Me imagino cómo le va explicando los lugares, este templo de Santa María, cómo le va invitando a descubrir el misterio, abriéndole los ojos, no solo de la cara, sino del corazón y de la fe, para que descubra que este es un pueblo de santos, como dice el libro de Tobías, que hay una tradición hermosa que nos une con María, que une a vosotros, el pueblo de Elche, con la Madre de Dios. Me imagino cómo esa madre le contagia a sus hijos el asombro y el respeto. Los niños, antes de aprender qué es lo sagrado, ven que su madre se arrodilla, ven que su madre confiesa, se emociona. Me imagino cómo esa madre invita a sus niños a mirar al cielo cada vez que éste se abre. Mirando al rostro de la propia madre, los ilicitanos habéis aprendido a intuir, a imaginar, a tener una ligera idea de cómo será el rostro de la madre con mayúsculas, la Madre María. Cada ilicitano y cada ilicitana lleva grabadas estas mismas emociones. Yo no soy ilicitano, soy de Alicante, y por eso me permito tomar prestadas de un sacerdote de Elche, don Vicente Sáez, al que quiero mucho y al que le debo tanto, fue mi párroco muchos años. Me vais a dejar que le tome prestadas unas palabras para expresar estas emociones. Aunque estés lejos y tus obligaciones no te permitan asistir, los días de la festa resuenan en tu alma con notas de alegría y reconoces la mano de la Mare de Déu, que te llama, te invita y te protege. La mano de María, ir como los niños van de la mano de su madre, asomarnos al misterio de la mano de la Madre María. Esa es la imagen que tengo en la cabeza estos días. Cuando uno va de la mano de su madre no tiene miedo. Se puede asomar incluso a un precipicio, a un lugar del que no ve el fondo y no tiene miedo a caerse porque su madre lo tiene fuertemente agarrado. Como el niño que se asoma a un abismo del que no logra vislumbrar el fondo, pero no teme, porque su madre le lleva bien tomado de la mano. San Pablo dice que Dios es como un abismo, lo dice al final de la carta a los Romanos. Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. No es un abismo que infunda temor, sino un pozo de amor, un pozo inagotable de amor, misericordia y compasión que nunca se acaba, no tiene fondo. Mirar al fondo de ese pozo de riqueza, de sabiduría, de conocimiento que es Dios, no nos hace temblar si lo vemos tomados de la mano de la Madre.
les propongo contemplar esos abismos del amor de Dios, bien agarrados a su mano, a la mano de María. También ella es un pozo sin fondo. No nos cansamos de hablar de ella ni de alabarla. De María nunca tenemos suficiente, decía un antiguo proverbio cristiano. Ella también es un abismo de generosidad y de misericordia, un misterio, sin duda. La vida de nuestra Madre es un misterio que refleja todos los misterios de la fe. En ella se concentran como en un ramillete. Pero todo en María remite al misterio abismal del amor de Dios. Aunque utilicemos el nombre de misterio para muchas realidades de la fe, en sentido propio, en sentido exacto, solo Dios es misterio. Claro que esto de decir que Dios es un misterio no parece especialmente original. Por ceñirnos solo al ámbito de la religión, casi todas las tradiciones religiosas de la humanidad dicen de una manera o de otra que Dios es misterio, que la realidad de Dios es insondable. Incluso hubo un teólogo, era un teólogo aunque lo tienen por filósofo, alemán, Rudolf Otto, que se atrevió a definir a Dios como un misterio, decía él, el misterio tremendo y fascinante. Sin duda a él le influía mucho su alma cristiana, aunque intentó buscar en otras tradiciones religiosas de la humanidad esta imagen del misterio. Y es verdad, podemos decir que Dios es misterio tremendo y fascinante. El Dios de la Biblia muchas veces hace temblar, conmueve. Lo hemos escuchado en la primera lectura, cómo la presencia de Dios inunda el templo de tal manera que los sacerdotes se tienen que salir, se siente ese peso de Dios, ¿no?, que el hebreo llama kabod. La gloria de Dios tiene que ver en su etimología con el peso, con esa densidad de la presencia de Dios, con su majestad. Es verdad, por ejemplo, también que Job le pide a Dios que no le espante con su terror. Son palabras que están en la Biblia. Moisés, por ejemplo, recibe la promesa de que el terror de Dios, la nube de Dios, irá delante de él, ahuyentando a sus enemigos. Incluso hay una variante en el libro del Génesis que llama a Dios el terror de Isaac. Tampoco le falta razón a este estudioso, a Rudolf Otto, en decir que el misterio es fascinante. ¿Qué le pasa a Moisés cuando se pone delante de la zarza ardiente? Lo primero que le llama la atención es un espectáculo. Es curioso esto del espectáculo porque Moisés cree que delante de la zarza ardiente él se puede quedar a contemplar, sencillamente como el que mira algo pasando por la calle. Enseguida Dios le dice: arrodíllate, descálzate, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. A mí me parece que esto es lo distintivo del misterio, no que sea tremendo y fascinante, sino que es adorable. Ante Dios, ante el Dios vivo y verdadero, nos caemos de rodillas, no por miedo, aunque nos impresiona su gloria, no porque temblemos, aunque temblamos de emoción, sino sobre todo por amor. Dios es un misterio, sí, pero un misterio de amor adorable. Lo propio del misterio es que provoca nuestra adoración, que nos hace estar agradecidos, llorar, emocionarnos, porque Dios es un misterio, sí, pero un misterio de amor desbordante que nos sobrepasa. Yo creo que esta es la diferencia fundamental entre un Dios que pensamos, que construimos con nuestra cabeza, de un Dios real, el Dios vivo y verdadero que se nos ha mostrado en Jesucristo. Ante Él sí que puedo caer de rodillas. Esto es lo que dice, por ejemplo, Joseph Ratzinger de lo que distinguía al Dios cristiano de otros dioses como el de la filosofía. Es que yo delante de Dios me puedo arrodillar, me puedo emocionar. Esta es, a mi modo de ver, la característica distintiva del misterio cristiano, que Dios es una persona, es alguien, no es un algo, y me puedo arrodillar ante Él. El Dios que nos sale al encuentro en la Biblia siempre nos desconcierta. En mi parroquia dicen las mujeres de la parroquia que yo les explico el Antiguo Testamento, ¿no? Intento hablar de Dios con las lecturas que nos ofrece la liturgia, y es verdad que hay veces que la liturgia nos hace difícil hablar de Dios, pero esto hace que no le reduzcamos a un concepto, a una idea, a una fabricación nuestra. El Dios vivo y verdadero se comporta como quiere y nos sorprende. Es verdad, a veces tiene este aspecto tremendo y fascinante, pero sobre todo es adorable, es un misterio de amor. Aprender a encontrar a Dios en su palabra, en la palabra del Antiguo Testamento, es un reto siempre para un cristiano. Siempre estamos aprendiendo,
pero junto con esas facetas que nos desconciertan, hay que recordar que el Dios vivo y verdadero es sobre todo un Dios de misericordia y de perdón. Así que, como les he dicho, me parece que vamos a conocer a Dios de la mano de María. Tomados de la mano de la Madre, creo que podemos ver el misterio, asistir al misterio de Dios de otra manera. Hay un lugar en la palabra de Dios donde se nos concede asomarnos a quién es el Dios en el que cree María. Si tuviéramos que decir, bueno, ¿dónde sabemos cómo era el Dios en el que creía María? ¿Qué rasgos, qué adjetivos le pondría a ella? Pues yo lo tendría muy claro. Los 2 primeros capítulos de San Lucas, donde están la Anunciación, la Visitación, donde están curiosamente los 3 cánticos del Nuevo Testamento que ha cogido la Iglesia para la liturgia, el Magnificat, el Benedictus y el Nunc Dimittis. Bueno, ¿cómo es ese Dios en el que cree María? Ante todo es un Dios que no causa miedo, sino alegría, que es lo primero que le dice el ángel a María: alégrate, llena de gracia, porque el Señor está contigo. Es verdad que ese saludo sorprende a María y ella no sabe qué hacer, no sabe cómo situarse ante ese saludo. Pero ella, por supuesto, no sabe cómo puede realizarse lo que le promete el Señor. Pero María confía, acepta, consciente activamente de los planes de Dios en su vida. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según su palabra, la palabra de Dios. Desde el anuncio del ángel, desde el sí de María, su vida, la vida de María, no vuelve a ser la misma. A mí me gusta ver a nuestra Madre a la luz de los personajes de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, aunque enseguida tengo que decir sí, pero no, pero María es más. Bueno, a María le pasa algo parecido a lo que le pasa a Moisés. A Dios, mejor dicho, Dios le dice a Moisés: nadie puede verme y seguir viviendo. Esto en el libro del Éxodo. Y a mí, parafraseando esta frase, me parece que esto nos pasa a cada uno de nosotros y le pasa a María. Nadie puede ver a Dios, nadie puede conocer a Dios y seguir viviendo como vivía antes. La vida de una persona que se encuentra con Dios cambia siempre. Y es verdad, y en esto lleva mucho cuidado la Sagrada Escritura, en no decirnos que podemos ver a Dios como un objeto, como algo a nuestra disposición, que lo veo cuando quiero. Ver a Dios significa ser su discípulo. Vemos a Dios viéndole la espalda, decía San Gregorio de Nisa, siendo seguidores y discípulos. Quien se encuentra con Dios, como le pasa a Moisés, le cambia la vida. Y algo así le pasa también a Job, que después de su enfermedad, de su proceso, de pasarlo tan mal, dice: antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Ver a Dios significa experimentarlo, padecerlo, que se meta en la entraña de nuestra vida y sepamos encontrarlo ahí, no fuera de nuestra existencia, no retirándonos del mundo, sino precisamente iluminando lo más profundo de nuestra existencia. Ya digo que estas comparaciones nos sirven solo en parte, porque el encuentro de María con Dios es mucho mayor. Los efectos que tiene el sí de María son impresionantes. Ella se convierte en madre sin dejar de ser virgen. Su vida se convierte en testimonio vivo de esa fecundidad personal de Dios, esa fecundidad a la que llamamos el Espíritu Santo, y concibió por obra del Espíritu Santo. El sí de María es algo que sabemos, que hemos pensado muchas veces, pero que nos resulta increíble. El sí de María permite que se cumpla la promesa de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Además, un segundo efecto de la presencia del Espíritu Santo en María, de que María se convierte en madre, es que sale con prontitud hacia la montaña a ayudar a su prima Isabel. Yo siempre bromeo, las señoras de mi parroquia están acostumbradas, a lo mejor les parece a ustedes una licencia demasiado exagerada, digo, en lugar de quedarse diciendo: mira que soy la madre de Dios, me tengo que quedar aquí, cuidarme. A María el plan de Dios le cambia la vida de tal manera que sale por la puerta y se va a ayudar a su prima, porque está embarazada y es mayor. El Dios al que le canta María en el Magnificat es un Dios que tiene preferencia por los pobres y sencillos, que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Un Dios que elige como testigos
de su nacimiento en la noche de Navidad, no a los reyes, no a los que se conocen en la Sagrada Escritura al derecho y al revés, sino a unos pobres pastores, que digo yo que muy limpios no irían y no tendrían mucho tiempo para ir al templo. Y además elige también a unos magos. A nosotros, a los magos, hoy los tenemos idealizados, pero para el pueblo de Israel de la época eran unos extranjeros, unos idólatras, porque se dedicaban a la magia y la adivinación. Pues estos son los testigos que elige el Dios en el que cree María. Para que sepa el mundo que ha nacido el Redentor, elige precisamente a los que nadie contaría. Un Dios de misericordia y de perdón, cuya fidelidad se verifica de generación en generación. A ese Dios solo son capaces de verlo, y no de verlo como un objeto. Solo son capaces de intuir su presencia los que dedican tiempo a la oración, quienes reciben cada acontecimiento como un regalo de Dios, porque guardan cada una de las palabras de Dios, de los acontecimientos, como María, en el joyero de su corazón. Ya saben que me gusta mucho esta imagen de María coleccionando los recuerdos como quien colecciona perlas para formar un collar. Un Dios, por fin, que no nos evita las dificultades de la vida. A la misma María le dice Simeón que una espada le va a traspasar el alma, pero en medio de los dolores y contradicciones, ese Dios promete estar con ella hasta el final, del mismo modo que estuvo el primer día. Alégrate, llena de gracia, que el Señor está contigo. Ese es el Dios de María. Me perdonarán el torpe y demasiado simple retrato que he tratado de hacer, pero creo que en esos 2 capítulos del Evangelio de San Lucas, los 2 primeros, podemos ver cómo es el Dios en el que cree María, de qué manera ve María a Dios. La fuerza de Dios viene a mostrarnos estos pasajes, se muestra cuando nosotros dejamos que hable nuestra debilidad. Y la misma María se define como la esclava del Señor. Yo creo que aún podemos asomarnos un poquito más al misterio de Dios de la mano de María. La infinita misericordia de Dios manifestada en su vida y en las palabras de nuestra Madre manifiestan ese amor más grande que ella. María no se queda nada para sí, sino que todas las palabras, todas las actitudes que tenemos de la Madre apuntan siempre hacia Jesús, como en Caná, ¿verdad? Haced lo que Él os diga. El misterio de María nos abre siempre al misterio de Dios. Un abismo, el abismo de generosidad y de amor de María, llama a otro abismo, ese más grande, el abismo del amor de Dios, como dicen los salmos. El misterio de Dios, mirado con los ojos de María, es un misterio de comunión, una trinidad de personas, como dice la tradición de la Iglesia. Y es verdad que esta palabra, Trinidad, no la vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, como no sea en los índices o en las notas a pie de página, pero esa palabra nos ayuda mucho a decir quién es el Dios en el que creemos los cristianos, ese Dios que nos ha revelado Jesús y que María nos presenta. Creer cristianamente en Dios es creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. San Gregorio Nacianceno, un obispo del siglo IV de la Capadocia, decía: cuando hablo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así pues, creer cristianamente en Dios es poner nuestra fe en aquel que Jesús nos ha mostrado. Creer en Dios, Trinidad, es creer en Dios como nos ha enseñado María, como ella cree. San Pablo resume muy bien esta fe trinitaria y mariana cuando explica la vida de María y el misterio de la salvación con un esquema trinitario. Dice así en la carta a los Gálatas: cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Y como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Claro, yo, hablando de María y la Trinidad en la Basílica de Santa María, tengo la sensación de que estoy haciendo llover sobre el mar, porque aquí sabéis mucho de la relación preciosa que tiene María con la Santísima Trinidad. Nos lo han enseñado, lo habéis vivido. El misteri acaba con un Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Dios Padre sostiene la corona de María, mientras desciende con el Hijo y el Espíritu Santo, cantando con los ángeles: Vos siau ben arribada, per nos sereu coronada.
María conoce a la Trinidad porque es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa y templo del Espíritu Santo. Pero sí, especialmente porque ella es templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Así dice otro hermosísimo verso del Misteri: flor de virginal belleza, temple de humilitat, on la Santa Trinitat fon enclosa y contesa. Hoy, con el misterio de María, nos hemos asomado al misterio de Dios. De la mano de la Madre, a nosotros nos sigue impresionando la majestad, la gloria de Dios, ese misterio insondable de amor y de misericordia, que es Dios, ese Dios 3 veces santo. Pero no nos da miedo, aunque le llamen el misterio tremendo y fascinante, no nos hace escondernos ese Dios. Sentimos una radical confianza, como el que se siente en casa, o mejor, como quien tiene a Dios en su casa. Como María queremos abrir nuestros corazones a la presencia de la Trinidad en nosotros. ¿Por qué no? No podemos desear, pedirle a Dios que también de nosotros se pudiera decir que somos temple de humilitat, on la Santa Trinitat fon enclosa y contesa, que en mí, en ti, en cada uno de nosotros, se cumpla la promesa de Jesús, una promesa que ha hecho el Señor en la última cena. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Pues eso queremos, ser templo de la Santísima Trinidad, adorar el misterio no desde fuera, sino desde dentro, como nuestra Madre María. Que así sea.